Ecos del Cambio nos vienen de Slow Food Madrid para contarnos la importancia de la verdadera gastronomía, recuperar los sabores, recuperar el arca del gusto, recuperar las semillas, recuperar la agricultura ecológica, recuperar el sentido común de que solo un movimiento lento a la hora de relacionarnos con las cosas puede devolver la humanidad que somos y que parece que estamos perdiendo. Muchísimas gracias, Juanjo, por venir. No, un placer, merece la pena. Gracias a ti. Juanjo, la primera pregunta, para que la gente entienda, ¿qué es Slow Food? ¿Cuáles son como sus proyectos bandera para poder entender de qué instrumento se utiliza? Bien, primero, ¿qué es Slow Food? ¿No? Como bien preguntas. Primero, ¿qué es? Y lo otro, ¿cuáles son sus instrumentos en los que se apoya para desarrollar de alguna manera lo que es? Mira, Slow Food es un movimiento, es una forma de pensar y finalmente es una forma de vivir. Como movimiento nace, pues como a veces nacen los movimientos, enfrentándose a algo. Y entonces Slow Food nace enfrentándose a una... Y se llama Slow Food porque se enfrentaba al fast food, o sea, directamente. O sea, fue un nombre que no se hubo que pensar mucho porque era lo que yo no quiero ser es fast food, por lo tanto soy Slow Food, ¿no? Entonces es un movimiento que primero nace contra el fast food, pero claro, cuando tú estás contra algo, reivindicas algo, y entonces aprovechas y reivindicas justamente todo lo contrario, ¿no? Si el fast food es alimento sin personalidad, alimento industrializado, alimento muy procesado, alimento que lo tomas indistintamente en cualquier lugar, pues claro, Slow Food es justo todo lo contrario, es producto que es alimento que tiene que ver con cada lugar, que tiene que ver con cada cultura, que se cultiva cercanamente, que se cultiva con metodologías tradicionales, que se respeta todo el proceso. Entonces eso es Slow Food. Entonces, pero claro, al final no solamente tienes que tener ideas, tienes que tener hechos, ¿no? Y entonces ahí es donde entra lo que son de alguna manera nuestros instrumentos que nos ayudan a que Slow Food tenga realmente elementos tangibles, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece el concepto de kilómetro cero, que se aplica a restaurantes, que es uno de los primeros conceptos, pero claro, el restaurante es ya un tercer paso, al menos dentro de la comida, ¿no? O sea, para llegar al plato primero hay que producir y saber qué producir, ¿no? Entonces en el qué producir y el cómo es donde aparecen los otros instrumentos, que es el arca del gusto y los baluartes. El arca del gusto es por analogía al arca de Noé, es un lugar donde pretendemos recoger alimentos en tipologías, pueden ser vegetales o pueden ser animales, que tienen una larga trayectoria y que merece la pena proteger. Entonces, en distintos lugares del mundo donde está Slow Food, porque yo creo que un elemento clave es decir que está en todo el mundo, está en más de, como no lo he dicho antes, lo digo ahora, está en más de 150 países. Yo te puedo decir que cuando entras en la web de slowfood.com y ves la distribución, es emocionante, ¿no? Ver que hay tanta gente en países tan distintos que piensan igual y que hacen cosas similares. Dicho eso, vuelvo, ¿no?, al arca del gusto, que no me había olvidado. Entonces, cada comunidad donde hay un movimiento Slow Food puede identificar productos que responden a esa ética que tiene Slow Food y ese concepto del alimento, y los puede dar de alta en el arca del gusto. Eso no le da un valor por sí mismo, porque bueno, es un reconocimiento que depende, hay quien lo incluye, y allí donde Slow Food está más desarrollado como idea, pues es evidente que es un elemento importante de valor para ese alimento, el decir arca del gusto de Slow Food, ¿no? Entonces los ponemos ahí y luego decimos, bueno, pues vamos a hacer que estos productos, que a ver dónde se venden y dónde se pueden consumir, y entonces aparece en los restaurantes kilómetro cero. Kilómetro cero es un concepto que son restaurantes que ofrecen un cierto nivel de oferta de productos del arca del gusto, ¿no? Y esos son, y luego hay otros mecanismos, pero eso ya son proyectos, yo diría, en el deseo expreso de contribuir a cambiar el mundo, ¿no? Y entonces está el proyecto de los que eran 1000 y ahora queremos que sean 10.000 huertos en África, ¿no?, por ejemplo, porque eso sí que es un proyecto que estás ayudando a que una comunidad específica con eso empiece a evolucionar. Entonces esos son
un poco los instrumentos, ¿no? Esos instrumentos, ¿cómo se manejan o cómo se organizan? Pues como te decía, Slow Food está en 150 países y tiene una vocación fundamentalmente muy local, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos Madrid y en España cada organización se le llama Convivium y en España hay 20 y tantos Convivium, ¿no? A lo largo de España. O sea que es bastante más de lo que parece. Otra cosa es que quizás en España no somos capaces de que sea suficientemente conocido. Bueno, vale. Entonces, démosle a conocer, porque antes me dabas que la implicación socioeconómica del movimiento de Slow Food podría ser muy grande si hubiera una masa crítica suficiente. Claro. Desarróllame esa idea para que Slow Food realmente se convierta en lo que es una herramienta de cambio, claro, en algo tan esencial como es lo que comemos. Pues mira, cuando nosotros estamos prefiriendo ese tipo de alimentos que decíamos ahora, que son razas autóctonas, por ejemplo, en el ámbito animal o en el ámbito vegetal, inclusive variedades autóctonas, en general son variedades que se cultivan cercanía y a pequeña escala y con métodos tradicionales. Claro, si estamos hablando de algo que se cultiva en cercanía y en pequeña escala, estás permitiendo, cuando consumimos eso, estamos permitiendo que haya, bueno, pequeñas industrias o pequeños productores que salgan adelante, lo que hoy llamaríamos prácticamente emprendedores, ¿no? Que salgan adelante porque alguien está valorando ese alimento. Por lo tanto, eso, como además, eso no lo da el campo, o nos lo da el mar en otro sentido, porque también hay un enfoque que tiene Slow Food, que le llama Slow Fish, en relación con el mar, pues eso, si nosotros apoyamos que se consuman productos locales, permite que haya productores locales, permite que haya productores en nuestros campos, que además actúan a nivel prácticamente de autoempleo, poquito más, y no grandes industrias, estamos ayudando a que nuestro espacio natural se conserve y a que nuestra sociedad y las personas de nuestra sociedad que se dedican a eso tengan un proyecto de vida. Entonces eso es un efecto social, porque ayudamos a que haya el tejido necesario en nuestro entorno y además económico, porque estamos pudiendo producir. Entonces, por eso escuchamos continuamente en esta visión muy economicista de la sociedad que tenemos en todo, que hay varias palabras que nos podemos referir a ella, pero no vamos a referir concretamente. Parece que todos los que vemos en los medios de comunicación aspiran a vender a China, a vender a no sé dónde, a ampliar los mercados, a ampliar la exportación, pero esos no están pensando en nuestro desarrollo, porque cuando lo haces con esos niveles, eso por detrás lo que hay es una gran fábrica, con operarios de poca cualificación y salarios bajos. Por tanto, eso que sí genera puestos de trabajo, pero no son del nivel intelectual, económico y participativo que estos pequeños proyectos de cultivo o de tal. Por eso es el efecto socioeconómico. Y claro, si nosotros que hoy vivimos estamos autodiciéndonos en los últimos años que cada vez estamos un poquito más concienciados de nuestro entorno y de lo que significan nuestros actos y tal, pues es evidente que en eso deberíamos pensar también. O sea, cuando te pones frente al plato, no solamente pensar en temas de calidad, en temas de precio, ¡ay, qué rico está! ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo se ha producido? ¿Y cómo hemos tratado al animal, si es que es animal, que es porque es un producto animal, o cómo hemos tratado a la tierra para llegar a que esto esté en mi plato? Pues ese es el punto que entendemos que tenemos que potenciar. Entonces, por ejemplo, una persona que esté escuchándote, ¿cómo puede participar en ese acto de conciencia? Es decir, voy a escoger mis alimentos en relación con Slow Food. Pues mira, es una cosa sencilla. Tienes que ir por pasos fáciles, ¿no? Ahora básicamente lo que está como referente es lo ecológico. Es el referente que está utilizando las personas que tienen una cierta concienciación. Yo no digo que no está bien, pero lo que yo creo es que es insuficiente. O sea, porque ahora mismo estamos viendo industrias ecológicas, o sea, que luego te pueden vender el producto como ecológico, pero son súper grandes industrias y con los mismos conceptos y métodos que las no ecológicas, ¿no? Entonces, para nosotros no solo es lo que lleva el producto, es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, para mí un elemento clave es empezar a ver de dónde viene ese producto, procurar que sea cercano, porque siempre se habla de que, bueno, es que con eso no tiene sentido
hay estudios que te dicen muchas cosas, ¿no? Pero te dicen que en Estados Unidos, pues la media, bueno, unos te hablan de 1.500 kilómetros y otros te hablan de más, inclusive que se desplaza un producto desde donde se produce hasta donde se consume, ¿no? Es evidente que todo eso, pues tiene un coste en términos primero de utilización de recursos energéticos y luego, pues evidentemente, como no hemos inventado otra cosa, en términos de medio ambiente. Por tanto, primera cosa, intentar que sea cercano, y si puedes elegir que sea cercano, porque con eso es lo que decíamos, estamos influyendo en nuestra economía cercana y estamos evitando pues ese coste energético y por tanto medioambiental al que queremos renunciar. Segundo, oye, pensemos un poquito en el productor. No debe de ser igual si yo puedo identificar razonablemente al productor que si no le puedo identificar. O sea, con todo el respeto, ojo que yo en eso procuro ser respetuoso y lo quiero ser, no entro en temas. Simplemente en el hecho de que, hombre, si yo sé que es un pequeño productor el que ha producido esto, pues hombre, sé que detrás de eso hay un compromiso de la persona, que en este nuevo marco de referentes que nos queremos construir creo que es importante, no es igual que una cosa absolutamente anónima, aunque tenga una etiqueta que identifica a quién me lo está vendiendo, pero todo lo demás es anónimo. Por tanto, cercanía, productores, si es posible que me suenen, que los conozca, que un día los pueda ir a visitar. Entre los proyectos de Slow Food a nivel internacional hay proyectos educativos, universidad, biodiversidad, o sea, se tocan muchos temas. Claro. Este proyecto de África de los 10.000 huertos intenta también frenar ese terrible problema del acaparamiento de tierras por parte, por ejemplo, de China, que se está quedando con todas las tierras fértiles, o ¿qué intenta combatir? Bueno, yo creo que son dos temas que tristemente no están unidos, ¿no? Realmente lo que pretende es ayudar a que la gente que no tiene posibles los empiece a tener, ¿no? Y que tengan nuevas posibilidades de alimentación allí donde no la tienen, porque además, claro, el acaparamiento de tierras al final es algo, no es nuevo. Lo que es nuevo es que fondos, y además soberanos muchas veces, estén pudiendo comprar prácticamente países enteros en unos ámbitos que tenían poco desarrollo. Y luego, la cuestión es los efectos que eso tiene, ¿no? Eso es muy importante, porque no solo es que se dijera, no, soy el propietario de las tierras y ya está, no, pero es que eso no es así. Si yo compro 50.000 hectáreas, que es lo que hay, a lo mejor compran, es que supone además que el gobierno se compromete a dejar esas hectáreas libres de que no viva nadie allí. Y entonces, si ahí vivían 50.000 personas, pues esas 50.000 personas se las coge, se las saca y se las tira por ahí, y como mucho pueden aspirar a ser peones dentro de esa estructura macroindustrial que se monta en esas 50.000 tierras, 50.000 hectáreas, ¿no? Entonces, claro, no es el problema del acaparamiento, que sí, es que además eso es lo que yo llamaba el efecto socioeconómico. Mientras antes en ese montón de hectáreas vivían poblados, familias, bien o mal, bueno, con su sistema tradicional y en lo que podían, y con ayudas, como por ejemplo lo que decimos de los huertos y tal, y de repente es que pierden ese medio de vida. Pero no solo es que además que pierden ese medio de vida, es que eso que nos parece que no nos afecta, es que nos afecta a todos. Porque además con eso cambian absolutamente la biodiversidad existente en ese entorno. Porque de repente, donde había ecosistemas muy diferentes que permitían vivir no solo a personas, sino a animales y plantas, eso se arrolla todo y se planta maíz en todo, ¿no? Por tanto, tiene todo, y encima se monta un mecanismo absolutamente industrializado, con pesticidas, con tal, y ese es el efecto socioeconómico. Entonces, si alguien quiere saber de las campañas, saber de las iniciativas, participar en el movimiento Slow Food, ¿dónde puede mirar y buscar información? Dependiendo de dónde esté, entrando en la web de Slow Food Internacional encuentra todos los convivios. Aparece que lo que decía, que emociona, ¿no? Emociona ver. Además es muy bonito porque es la tierra y te vas buscando en el país, es muy bonito, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, oye, muchas gracias a ti, ha sido un placer y te agradecemos mucho desde Slow Food que te hayas acercado a nosotros. Gracias.